control espacio, elegimos el que dice Java Util y acá dice una E que sería de qué tipos son los elementos que va a contener médico. Bien, médico, ahí está. Entonces le vamos a poner lista médicos. Lista de médicos igual new array list. New array list, elegimos y ahí está médico. Se completa. Bien, tenemos la lista de médico aquí. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer en médicos. ¿Sí? No, vamos a paciente. En paciente puede haber una lista de turno. Entonces en paciente, abro paciente, acá puede haber una lista de turno. Entonces yo voy a definir un atributo private, ¿sí? Para hacer la relación 1 a muchos, ¿sí? Si en caso que lo necesiten, private, que sería list, control espacio, Java Util. Van a elegir turnos, turno, ¿sí? Esto va a contener turno, entonces va a ser lista turno, ¿sí? Van a poner new array list, ¿sí? Lo que ya manejan esto bien sencillo. Bien, ¿qué más nos está faltando? Bien, aquí también en médicos puede haber una lista de turno, entonces ya que tenemos esta línea la podemos copiar y la vamos a implementar en médicos. Médicos también puede tener una lista de turnos, o sea el médico tiene asociado tales turnos. Bien, y acá lo tenemos. Creo que list ya lo tiene, ya está importado. Bien, le damos aquí en guardar y ya tenemos nuestro modelo del dominio. Bien, todas nuestras clases que forman parte del dominio. Sí, no tomen en cuenta mucho esta list, ¿sí? Porque no lo vamos a usar, pero igual lo tienen, por si lo necesitan en un futuro. Bien, ahora, una vez que hayan definido el modelo de sus clases, lo siguiente que van a hacer es crear la base de datos. Sí, tienen que tener creada la base de datos. Sí, en este caso yo voy a abrir, yo tengo mi base de datos. Bueno, si no saben cómo era esto, se loguean. Aquí me aparece, bueno, el usuario es root y la contraseña B. Ahí está. Le doy OK y se me abre la base de datos. Vieron, acá estoy en mi esquema. La base de datos se llama hospital. Y ahí tengo todas las tablas. ¿Sí? Veamos su estructura. Ahí en la llavecita. Ahí ven. ¿Sí? Tengo el ID, ¿sí? Y el nombre. ¿Sí? Todo está en mayúscula, ¿no? ID es médicos, veamos. ID médico, apellido, nombre. Y ID es. ¿Sí? Que es la clave foránea que viene de especialidad. Vamos a ver al paciente que tiene. Tiene una clave primaria que es todas son autoincrementales. ¿Sí? Quiere decir que si ponen autoincrementales, acuérdense, se van a generar los ID automáticamente. ¿Sí? O sea, la base de datos los genera. Bien, tenemos sus atributos, sus campos. ¿Sí? Cuando estén en base de datos, esto se llama tabla. ¿Sí? Una tabla. Por ejemplo, cada uno de estos es una tabla. Y cada uno de estos que ven aquí, estos nombres, son campos. Ahora, si van al lenguaje Java, cada uno de estos que tienen aquí son clases. Y cada uno de estos datos son atributos. Esa es la relación que tienen. ¿Sí? Una base de datos y el modelo de dominio Java. En Java. Y bien, acá vemos este turno tiene un ID. Bueno, acá tiene un número, ¿sí? Que no lo definimos en el otro. Bien, creo que nos olvidamos en el modelo. Bien, vamos aquí, eso es solución fácil. El turno seguro tiene un número de turno, ¿sí? Nada que ver con el ID, ¿no? Tiene un número de turno, entonces van a poner private int número. ¿Qué número te tocó, viste? Sí, ¿qué número es? Bien, entonces acá vamos a tener que modificar, ¿sí? Bueno, como el constructor se genera automáticamente, lo borramos, ¿sí? Y generamos otro. Generar y sacamos el ID. ¿Vieron? Y ahí está el número del turno, ¿sí? Para que no haya problema. Bien, nos falta el setter y getter de quién. Del número, ¿sí? Porque nos olvidamos escribir el número. Entonces va el setter y getter de quién. Fíjense, lo único que aparece es el turno, porque recién lo agregamos. Bien, el toString también necesitaría, entonces lo borramos y lo generamos fácil. Seleccionamos todo. Y a los que sean objeto, acuérdense, va con el toString. ¿Quién era objeto? Médico.toString. Paciente, ¿dónde está? Acá está el paciente. .toString. Bien. Ahora para la fecha. Bien, acá se está mostrando una fecha. Entonces,
Bien, se va a mostrar la fecha, pero se va a mostrar en un formato que no es muy llamativo, digamos. ¿Sí? Entendible. Entonces vamos a crear un método de paso. Y public, esto ya lo conocen, sí, que me devuelve un string. Que sea formatear fecha. ¿Sí? No le voy a pasar nada. Bien, me va a devolver un string. Entonces vamos a usar el simple date format. Simple date format. SDF se va a llamar el objeto, o como quieran llamarlo. New simple date format. Simple date format y pasarle un parámetro. Si yo lo voy a poner que tenga así, este va a ser el formato de salida. Día a día, mes, año, year. ¿Sí? Entonces vamos a decir que vamos a crear, podemos crear una variable de tipo string, que va a ser la variable de salida, fecha formateada, o como quieran llamarlo la variable. Vamos a usar el objeto sdf.format y pasarle un date. El único date que tenemos aquí es el que está aquí como atributo, entonces podemos usarlo para transformarlo, ¿sí? Cambiarlo nada más de forma. This.date. Bien. Ahí tenemos, digo date, digo fecha. Bien. Y vamos a ver, ¿dónde está? Ahí ya me perdí, ahí está. This fecha. Bien, tiene que retornar algo, entonces return fecha formateada. Control espacio, fecha formateada, y ahí tenemos el método que me devuelve a ese tipo date en otro modelo. En otro modelo de que sea un string. ¿Sí? Entonces acá en fecha van a poner punto fecha. En vez de poner fecha, digo, van a poner this.fecha formatear fecha. Ahí está, ese método. Que va a transformar el tipo date a un string. ¿Sí? O sea, lo único que hace es una conversión, digamos, y lo guarda en otra variable, y esa variable es la que se muestra aquí. Bien. Bien, entonces guardamos. ¿Sí? Ya tenemos que se muestra bien la fecha, el médico y el paciente. ¿Sí? Ahora vamos a nuestra base de datos. Bien, ahí resolvimos. Entonces ahí está el número, la fecha, es de tipo date. El ID de médico, esta es una clave foránea, también que viene de las otras tablas. ¿Sí? Eso ya lo vieron en otro módulo. Bien, y son no null. ¿Sí? Acuérdense, las claves foráneas tienen que ser no nulas también. ¿Sí? Sí o sí tienen que tener un valor. ¿Por qué? Porque se relacionan. ¿Sí? Por eso son claves foráneas. ¿Sí? Bien, como vemos ya tenemos la estructura. Una vez que hayan creado la estructura de la base de datos y bueno, cómo se llama su base de datos, en mi caso se llama hospital. Vamos a ver lo de Hibernate. Vamos aquí, el siguiente paso es crear el archivo de configuración de Hibernate. Bien, se van y van a tener que buscar. ¿Sí? En Other van a poner Hibernate. Bien, y aparecen las distintas opciones que nos da Hibernate. Obvio, tienen que instalar los plugins primero, ¿no? Para tener esta herramienta. O si no, se van a quedar, cambian de perspectiva. Por ejemplo, si quieren ver la perspectiva y solamente la herramienta que le ofrece Hibernate, se van aquí a donde era perspectiva, abrir perspectiva, Other. ¿Sí? Si quieren ver la herramienta de Hibernate, acá está. Eligen Hibernate y le va a aparecer este triangulito aquí. Bueno, esta ruedita. ¿Sí? Esa es la perspectiva de Hibernate. O sea, si yo aprieto aquí, me va a aparecer todas las herramientas siempre de Hibernate. Si yo me pongo en un proyecto Java, me aparecen solamente las herramientas de Java, ¿sí? O sea, por ejemplo, crear clases, nada más. ¿Sí? Si cambio la otra perspectiva, solamente me aparecen las herramientas de Hibernate. Bueno, pero es lo mismo, digamos. ¿Sí? Ustedes ven cómo trabaja. Vamos a poner Hibernate. Ahí vamos a crear un archivo de configuración. Aquí lo tenemos. Sí, ya está cargando. Bien. Como primer paso, acaba la ubicación. Digo que va a estar en Hibernate, que sería este paquete, este folder, en config. Ahí va a estar ubicado este archivo que se llama Hibernate cfg.xml. Bien, lo ubican nada más. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a elegir aquí en Data Dialect, vamos a elegir la base de datos que estamos usando, MySQL. Si tienen varias, elegimos el que dice MySQL. El dialecto vamos a elegir el JDBC, porque nosotros usamos el JDBC para conexión a Java. Y acá elegimos los modos de conexión. Vamos a elegir este, ¿sí? Que dice un host. Dice que tenemos que poner el host, el nombre de la máquina.
¿sí? Bueno, en nuestro caso sería localhost. El puerto es el puerto por donde se comunica MySQL, que sería el puerto 3306. ¿Sí? Cada base de datos tiene su puerto. Por ejemplo, si se van acá dice el puerto. Localhost 3306. Por este puerto se está comunicando, digamos, el MySQL. Entonces por eso pongo 3306. No es que lo inventé, ¿sí? Y acá dice la base de datos, bien. Ahí vas a tener que poner la base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Y bueno, acá volvemos a la pestaña que abrimos. Hospital. Entonces, este no es. Ahí está. Van a poner hospital. Y acá van a poner en username, van a poner el cómo se loguearon con la base de datos. Yo me puse root y acá mi contraseña. Sí, 36856.296. Bien. Y ahí tenemos. Eso es lo único que tenemos que hacer y se va a crear nuestro archivo de configuración. Sí, ahí está creado. Lo pueden ver aquí. Se creó. Van a source y se ve el XML. ¿Sí? En caso que se hayan equivocado, bueno, modifican acá sus datos. Bien. Pero ahí tenemos el archivo XML. Al siguiente paso vamos a crear la utilería, o sea, el Hibernate util, que me da la sesión para la base de datos. ¿Sí? Es solamente un archivo. Es solamente una clase, ¿sí? Yo lo voy a llamar se puede llamar de dos formas, ¿sí? Hibernate util, algunos lo llaman, yo lo voy a llamar base Hibernate, ¿sí? Me gusta más. Pero ustedes pueden llamarlo como sea, digamos, mientras ustedes sepan qué hace ese archivo, ¿sí? De configuración. Digo, de sesión. Bien, aquí. Y ahí vemos la clase. Dentro de la clase, lo que vamos a crear es dos atributos. ¿Sí? Veamos. Vamos a poner private. Vamos a session. Control espacio, session factory. Bien, viene de Hibernate. Ahí está. El objeto se va a llamar session factory, control espacio y se completa, ¿sí? Private, digo el atributo, ¿no? Un atributo que sea de tipo sesión. Esto que nos da Hibernate, ¿sí? Elegimos el primero, sesión, y ahí tenemos el nombre. Bien, tenemos los dos atributos. Lo siguiente que van a hacer es van a crear un constructor vacío. Public, el nombre de la clase, Hibernate. Si ya lo saben crear esto, sin parámetros. ¿Sí? Y ahí tenemos. Dentro de esto van a poner a session factory, al atributo session factory, le van a decir asignale, vamos a instanciarlo con un archivo de configuración, configure, sí, punto configure, y después van a poner punto build, construirme la sesión, ¿sí? Luego van a poner a sesión le van a dar, le van a asignar esa session factory punto open session, que se abra la sesión. Bien. Bien. Luego lo que van a hacer es sencillo, control alt G, van a crear los setGetter de qué, de los dos atributos que tienen. Le dan OK. Bien. Ahora aquí, no se olviden, en configure, ¿qué iría? En configure va la dirección donde está su archivo de configuración. ¿Dónde está ubicado su archivo de configuración? Su archivo de configuración está en el paquete hibernate.config, ¿sí? Entonces vamos a poner hibernate. En vez de punto van a poner barra config, ¿sí? Porque si ponen punto es como si se separaría, digamos. Hibernate, que sería el primero, en vez de punto van a poner barra config, ¿sí? Y luego barra. ¿Y dónde está el archivo? Aquí adentro. Entonces, ¿cómo se llama? Hibernate config, ¿sí? Hibernate.cfg XML. Bien, esto es importante. Si lo hacen bien, ya tienen comenzada la sesión con ese archivo de configuración. Le dan en guardar y ya tenemos creado esto de la sesión. Bien, creo que no nos olvidamos nada. Bien, como siguiente paso,
Bueno, cerremos todo esto así porque... ¿sí? Ahí está. Vamos a crear los archivos de mapeo. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es relacionar estas clases que tenemos aquí con cada una de las tablas de la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Bien.